Felicitamos el 40º aniversario de Manmin. Vamos a saludarnos mutuamente. Felicitaciones. Demos un fuerte aplauso de gratitud y gloria a Dios Padre que nos ha protegido hasta el día de hoy. Padre, muchas gracias. El próximo domingo tendremos culto presencial y así podremos felicitarnos y animarnos mutuamente. Hoy tenemos video especial por el 40º aniversario, por lo que la prédica va a ser bastante breve. Les presentaré el arreglo floral, así ofrecido por la familia de la diaconisa Sujin Im. Felicitamos de todo corazón el 40º aniversario de la Iglesia Central Manmin. Cuando llevaba una vida difícil en el mundo, Dios Padre me ha guiado a esta preciosa iglesia y me ha permitido conocer al pastor principal y así llevar una vida de salud y bendición. Damos gracias al pastor principal que nos guía a la Nueva Jerusalén al completar esa justicia de amor, y también a la pastora principal interina y también a la directora Unili, quienes nos guían con ese mismo corazón del pastor principal. Anhelando ese día de que la providencia del último tiempo será cumplida grandemente, ofrezco este arreglo floral. Muchas gracias. Doy gracias a la diaconisa mayor Chini Kim por su presentación especial. Les presentaré los mensajes de felicitación que enviaron desde el extranjero por nuestro 40º aniversario. El pastor Mehojon de África, el pastor Vladimir Osifov de Rusia, el doctor Andrei Gazirovsky de Israel, el pastor Daniel Rosen y los pastores de Israel, el pastor Mark Basalev de Estados Unidos, el pastor Felipe Ouamani de Perú y otros pastores, doctores de WCDN de Rusia, también gerente Rosalba Rodríguez de LACE Colombia, el pastor David Yang de Iglesia Manmin Colombia y diferentes misioneros de diferentes países y hermanos enviaron mensajes de felicitación por el aniversario. Muchas gracias. Y tuvimos también el concurso de Alabanza Manmin 2022. Doy gracias a todos los hermanos que participaron en este concurso. Y muchos se esforzaron para este concurso. Me gustaría que todos ganaran un premio, pero no es posible hacerlo. Doy gracias a todos los hermanos por el esfuerzo. Y en especial los hermanos que vinieron de las iglesias filiales de otras provincias. Sé que Dios les bendecirá abundantemente por todo lo que han hecho y sembrado. La próxima semana, cuando estemos en el culto presencial, podrán ustedes ver también a los ganadores, las presentaciones de los hermanos ganadores. Doy gracias a todos los que prepararon el concurso de alabanza, a todos los que se esforzaron para ello. Esta vez se realizó en vivo. Fue gracias a GCN y al equipo de instrumentos. Y en la vigilia de viernes tuvimos un Manmin Magazine especial, tipo entrevista, para rememorar los momentos de la apertura de la iglesia. Al ver el Manmin Magazine también derramé lágrimas, estoy muy feliz. Y creo que por cuestión de tiempo tuvieron que resumir también muchas cosas. Al pensar en ello,
Fue lamentable, y realmente al conversar con los hermanos que editaron ese video, solo pudieron mostrar 40 minutos. Y también me contaron las cosas que no pudieron colocar en Mami Magazine y fui muy conmovida también. Y también comenté que sería bueno realizar este tipo de Mami Magazine más adelante también. Doy gracias a Mami Magazine, a GCN, y hoy también tendremos un video especial donde podremos ver la historia de 40 años de Mami. Y el próximo viernes también tendremos un Mami Magazine especial. Espero que ustedes puedan tener expectativas. Y la vigilia de viernes, el pastor David Yang compartirá su informe misionero. Espero que reciban mucha gracia. Y en el culto de la mañana del próximo domingo, el pastor Myung-ho Jong de África predicará. Espero que todos reciban mucha gracia. Entraré al mensaje. Amados hermanos, entre las personas del mundo hay algunos que suelen expresar que nuestra vida es semejante a la guerra. Sin embargo, si pensamos en ello profundamente, esas palabras, cuando una persona nace y vive en este mundo, ¿cuántas competencias tiene? No solamente en ganar o perder en un partido de deporte, sino también tienen competencia en la calificación o habilidad tanto en la escuela como en la sociedad. Apenas culminan el tiempo del estudio, que fue difícil, les está esperando la guerra de admisión a la universidad. Pese a que pasan a la universidad, deben prepararse estudiando sin descansar y ganar más diplomados o licencias para salir a la sociedad y conseguir empleo. ¿Cuán intenso y sufrido es ese proceso de conseguir empleo? Aunque haya ganado la guerra del empleo, la guerra invisible para sobrevivir en la empresa o sociedad continúa. Y no solamente eso, en el hogar existen guerras emocionales, tales como la discordia conyugal, la pelea entre padres e hijos y conflicto con la familia de su cónyuge, que son más afligidas. Entonces, ¿por qué será así de agotadora la vida en esta tierra? Es la maldición que se recibe a la edad del primer hombre haber desobedecido a la palabra de Dios, y asimismo porque vivimos en el mundo de tinieblas que está bajo el control del enemigo y diablo. Dios brinda paz y felicidad, mas el enemigo y diablo traen pelea, odio, preocupación y ansiedad, por lo que si la persona pertenece a las tinieblas, no tiene otra opción que vivir en medio de la aflicción semejante a la guerra. Siendo así, ¿cuál será la forma para ser liberado de este sufrimiento? Lo que debemos hacer es volver a los brazos de Dios. Entonces Dios consolará, dará la fuerza para vencer al mundo y también hará que tenga victoria en este mundo oscuro. Nosotros podemos pelear y vencer contra el enemigo y diablo, que son los que controlan este mundo por medio de la fe que cree en Dios, la fuerza que el Señor ha dado y la ayuda del Espíritu Santo. Lo llamamos guerra espiritual. Es más, la guerra espiritual es la pelea entre el reino de Dios y el enemigo y diablo. El enemigo y diablo quieren derrumbar el reino de Dios. Hacen que los hermanos que creen en Dios pierdan la fe y amen al mundo para así convertirlos en hijos de oscuridad. Y quieren obstaculizar y destruir la iglesia que cumple la obra de Dios y salva las almas para así hacer que las almas se alejen del camino de salvación y se nuble la gloria de Dios. No obstante, Dios no pierde ante la oscuridad. Pero para que haya esa victoria de Dios, victoria de luz, para que los hijos de Dios tengan la victoria, nosotros debemos avanzar con una fe plena que cree y confía en Dios. Por medio del mensaje de hoy, Dios tiene suficiente sabiduría y fortaleza para ganar las tinieblas, pero nosotros debemos ganar y vencer en esta tierra como hijos de Dios. Y debe haber esa fe plena para así Dios tener la victoria. Si nosotros pertenecemos a las tinieblas, no podemos traer la victoria. Ustedes no viven solos en este mundo. Y espero que todos nosotros podamos dependernos de Dios Padre
no importando qué dificultad enfrentemos. Por medio del mensaje de hoy, espero que sea un tiempo en el que toman la determinación de vencer hermosamente la guerra espiritual que enfrentan en sus vidas, en su vida de fe y en la iglesia. Amados hermanos, en la historia de Israel, empezando desde el tiempo de Abraham, el éxodo, conquista de Canaán, hasta llegar a la época de jueces y monarquía, hubo muchas guerras. En especial, luego de haberse asentado en la tierra de Canaán, está llena de historia de guerras. Al grado en que hubo muchas guerras, el pueblo de Israel llevó una vida más dura que cualquier otro pueblo y al pasar por el proceso de prueba severa pudo alcanzar el requisito como pueblo de Dios. Tal como cita Deuteronomio 3:22, Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. La guerra que enfrentaba a Israel era una guerra santa que era de Dios. Por ello, en la historia de Israel, la victoria o derrota de la guerra no estaba en la fuerza militar o implementos de guerra, sino en Dios. Por ende, cuando Israel creía y reconocía que solo Jehová es el Dios verdadero y mantenía la santidad al obedecer a su palabra, Israel derrotaba por el poder de Dios, no importando si el oponente era grande, y conseguía la victoria. Sin embargo, si Israel se corrompía, traicionaba a Dios, adoraba a los ídolos y caía en la maldad, Dios disciplinaba a su pueblo a través de la medida llamada invasión de los gentiles para hacer que ellos se corrigieran del pecado. Tal como menciona Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Cuando el pueblo de Israel preocupaba el corazón de Dios al pecar, Él los disciplinaba por medio del pueblo gentil, es decir, pueblo extranjero. Al recibir la disciplina, si el pueblo de Israel se arrepentía y se arrodillaba de arrepentimiento, Dios lo perdonaba y enviaba a un hombre de Dios y lo salvaba de la guerra. De este modo, la guerra de Israel no fue simplemente para extender su territorio ni un choque de fuerza militar entre países, sino que siempre había un significado espiritual. Aunque no podemos por cuestión de tiempo examinar todas las guerras de Israel, vamos a aprender del principio espiritual a través de un acontecimiento grande. En este momento, a través de la guerra Refidim, Jehová Nisi, por la que la guía del Éxodo Moisés atravesó en el libro del Éxodo 17, puedan aprender la clave para siempre tener victoria en la guerra espiritual que enfrentamos. Todas las guerras de Israel han sido así. Eran guerras que no podían ganar por la fuerza, sabiduría humana. Pero por la fe de Moisés tuvieron la victoria. Al tener esa fe, al dependerse de Dios, al tener esos puntos en comunes, si ustedes aplican estos puntos comunes, podrán aprender este principio espiritual. Esto pasó cuando Moisés y el pueblo de Israel, quien se encontraba en el camino de desierto de 40 años, acamparon en Refidim siguiendo la orden de Dios. Al no tener agua para beber, el pueblo nuevamente se quejó y Moisés golpeó la roca conforme a la palabra de Dios e hizo que fluyera agua. El pueblo entero, que sobrepasaba los 2 millones, tomó el agua que Dios dio y luego Dios hizo que Israel hiciera guerra contra Amalek. También hemos visto la historia de Manmín, que después de haber mostrado la evidencia que Dios está con nosotros, después de haber mostrado esa evidencia grande, después han venido aflicciones o pruebas. Muchos hermanos han visto con los ojos espirituales abiertos. También el arco iris circular que nosotros vemos muy seguido, lo hemos visto por primera vez en el año 95 en
en el cumpleaños del pastor principal. Ha sido un momento lleno de gozo y luego aconteció el suceso de la prueba del año 98 y 99. Y aunque no todos pudieron estar en el banquete del Espíritu, se esforzaron con oración para estar en ese lugar. Y después, al permitir Dios la prueba, hemos podido ver también que muchas veces esa fe no fue verdadera. Antes de Dios permitir esa prueba para un mayor poder y bendición, Dios Padre también permite ver esa evidencia asombrosa de su poder. Antes de esta guerra contra Amalek, el pueblo de Israel vio esa evidencia que brotó agua de la peña, agua de la roca. Y pudieron ganar con esa fe firme del profeta Moisés. Éxodo 17, del 8 al 9 registra: Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. A comparación de Amalek, que venía a atacar después de haber preparado la guerra minuciosamente, Israel no tenía casi armas ni recursos al vivir en el desierto. Al vivir en el desierto, iban preparando también soldados a medida que venían la invasión de otros pueblos, pero en cuanto a recursos y armas, tenían mucha escasez al vivir en el desierto. Es más, el pueblo de Israel tenía una fe débil que se quejaba con rencor ante cualquier dificultad. Así que Moisés hizo que Josué, en quien podía confiar, saliera a la guerra junto con las personas obedientes y preparadas. Y dijo que él subiría a orar en el monte con la vara que simboliza el poder de Dios. En los versículos 10 al 12 que siguen, cita: E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Al ver la realidad, era difícil obtener la victoria en la guerra contra Amalek. No obstante, Moisés tenía la certeza de que de Dios era la batalla, por lo que, al dependerse del poder de Dios, recomendó solo a Dios orando con la vara del poder. Al armonizarse esta fe de Moisés y la obediencia de Josué, ocurrió algo asombroso. Era una guerra que parecía no tener posibilidad alguna para ganar. Sus brazos y oraba, Josué y los soldados de Israel que estaba peleando en la tierra contra el oponente ganaban. Pero la batalla no se termina en un instante. Toma su tiempo, por lo que si la mano de Moisés, quien oraba alzando sus brazos, se cansaba y bajaba su mano, de inmediato Israel perdía. Aarón y Hur, que comprendieron el principio espiritual, al ver esto, se colocaron cada uno al lado de Moisés para sostener el brazo de Moisés, para hacer que la mano no bajara. Hermanos, cuando dirijo la reunión de sanidad, con el pañuelo yo también alzo los brazos para orar.
그리고 기도 이제 할 때는 어깨가 아프거나 한 줄 모르고 기도를 이제 충만히 하고 집에를 Cuando 가고 dirijo la reunión de 다음날 sanidad, 토요일 날 되면 no me 뻐근해서 doy cuenta de que me 그러니까 duelen 어깨를 los 들고 서 있는 brazos 거예요. y 되게 realmente oro con 무섭겠다. 그래도 mucho 해봐요. fervor. Y 20분, cuando 30분 regreso a 정도 팔을 들고 casa, 있었지. ahí es donde me 한 doy 거예요. cuenta 그러면 que me 육을 duele un 가지고 있는 제 poco 몸이 los 이미 hombros, 육을 가지고 있으니까 팔을 porque al 들고 tener 20분 동안 팔을 들고 el 있으면 팔이 cuerpo 아픈 físico, 거예요. al tener los brazos alzados 그러니까 팔이 durante 아프다고 20-30 어깨가 거기 왜 minutos 하루 por 이틀 la 팔이 oración, 들어갔습니까? 그럴 일은 없죠. 아버지 일로 이루었으니 이렇게 내가 팔을 들고 기도했으니까 지금 이게 어깨가 뻐근하구나라고 알았어요. 그럼 약간 팔만 돌리고 좀 이렇게 어깨에 y al haber hecho eso 그리고 por la 하룻밤 obra de 자고 하루도 Dios, 안 가죠. 그냥 의식하지 않아요. 그런 거에 의식하지 y 않아요. tampoco me pongo a pensar 그러나 que 어쨌든 tengo esa 결국은 molestia en los 우리도 hombros. 이렇게 Y después de 세상을 살고 estirarme, al día 있으니까 siguiente ya 팔을 no 들고 tengo ningún 있으면 팔이 dolor. 아픈 거고 당의자님께서 여러분들과 그렇게 수천 명, 만 명 이상의 성도들 Y por 안에서 ejemplo, 하면 el pastor principal 정말로 cuando 밟아질 것 같은 통증이 있을 수 saludaba 있는데도 a miles de hermanos de 사랑으로 희생으로 con su 헌신으로 mano, 힘들다 하지 않고 그리 하셨고 그리고 él 당의자님도 lo 그러니까 hacía 어깨가 sin 뻐근하고 sin 아프시니까 decir que 집에 le 가시면 dolía 그리고 또 el hombro. 차로 가시는 이동하는 중에도 성도님들이 밖에서 Incluso 기다리시잖아요. cuando 그리고 regresaba a 박수하시면서 casa de 시간을 la 보낼 iglesia, 바에는 había 당의자님께서 hermanos 어찌 그냥 que esperaban 계십니까? saludarlo. 그러니까 Y como los 차창밖으로 손 hermanos 내밀고 악수하시다가 reciben esa 하니까 어때요? respuesta de 그러더니 saludar al pastor principal, 손을 안 놓으면 그러면 어깨가 꺾이는 거예요. 통증이 el pastor principal saludaba a los hermanos estando en el carro. 서택에 들어가셔서 Y había momentos en los que podía también doblar su brazo al saludar a los hermanos. Y cuando él regresó a la casa también, él mismo colocaba su mano en el hombro y oraba por el hombro. Y por el amor a los hermanos, físicamente viendo, era una agenda, era una actividad muy difícil de hacer, porque eran muchos hermanos. Y también los brazos del profeta Moisés también bajaban por ese cansancio. Pero una persona de fe mira a Dios y también se depende solamente de Dios, pero también necesita de las personas que le ayudan. Los soldados de Israel están peleando contra Amalek. Si los brazos del profeta Moisés estaban hacia arriba, ganaban. Y si los brazos bajaban, ellos perdían. Esa era la obra de Dios. Con la ayuda de Dios, si había la ayuda de Dios, ellos ganaban. Y si se iba la ayuda de Dios, ellos perdían. Ese clamor, esa fe del profeta Moisés que hacía descender esa ayuda de Dios. Y esto fue posible también por Josué, que confiaba en el profeta Moisés. Esa es la clave para tener victoria en la batalla espiritual y la ley del mundo espiritual. Y en cuanto a la guerra espiritual contra el enemigo y diablo, y asimismo en cuanto a cumplir la obra de Dios, como la salvación de las almas, la misión o el dar frutos al cumplir el deber o ministerio, no es posible con su esfuerzo o empeño propio. Cuando haya esa fe que recurre únicamente a Dios, la oración que pide a Dios con esa fe y obras de obediencia, Dios obrará y así podrá dar abundantes frutos. En especial, al cumplir la obra de Dios en la iglesia, uno no la hace con la experiencia, conocimiento material, fuerza o capacidad humana. Dios mismo debe obrar al alegrar su corazón. Y nosotros, cuando avancemos, obedeciendo conforme a la voluntad de Dios, podremos experimentar el poder de Dios. Sin embargo, hay también momentos en los que, aun habiendo obedecido a la voluntad de Dios, parece que en vez de la victoria, tuvo derrota. Cuando debería ser próspero al haber obedecido, viene la dificultad y persecución. No obstante, aún en esos momentos, las personas de Dios no dudan ni en lo mínimo, agradecen por el sufrimiento dado y se dependen de Dios.
Podemos ver que cuando lo hacen, tienen la victoria completa. Lo siguiente pasó cuando el apóstol Pablo llevaba su segundo viaje misionero. La estrategia de misión en su segundo viaje era examinar las iglesias que había establecido en Asia Menor y sostenerlas y apoyarlas mediante la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo impidió que fuera a Asia y lo guió a Europa, Pablo obedeció tal cual y se dirigió hacia Macedonia. La primera ciudad de la provincia de Macedonia era Filipos. Mas tan pronto comenzó la misión, fue capturado por los magistrados de Filipos, sus ropas fueron rasgadas, fue azotado fuertemente y fue encarcelado, atado en el cepo. En esta situación, Pablo no se frustró ni dudó de la voluntad de Dios. Al contrario, ofreció himnos de gozo y gratitud a Dios. Dios recibió esa alabanza e hizo que ocurriera un gran terremoto y así se abrieron todas las puertas de la cárcel y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero se asustó y entró a la cárcel temblando y le preguntó a Pablo y Silas postrados a sus pies: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». El carcelero llevó al apóstol Pablo y Silas a su casa y así toda su familia escuchó el evangelio, creyeron en ese mismo instante en el Señor y fueron bautizados. Al día siguiente, los magistrados que habían encarcelado injustamente al apóstol Pablo y Silas enviaron a decir por medio del carcelero que los dejaran ir, y Pablo pudo establecer firmemente la iglesia de Filipos a través de ese viaje misionero. Todo ello fue la obra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Al orar solo por la fe y esperar invariablemente, pese a la dificultad y aflicción que llegaron, Dios se alegró y permitió que obtuvieran frutos abundantes por el grande y asombroso poder. Espero que ustedes puedan recordar esta palabra en sus vidas personales y así practicar con la fe, también en la iglesia. Pero hemos confesado con fe y hemos esperado invariablemente, pero Dios todavía no ha obrado. ¿Dicen ustedes así? ¿Han orado mediante paz y amor, sin manifestar maldad, siguiendo la bondad? Esa es la verdadera fe. La fe y el tener un deseo es diferente. Yo quiero que la prueba se termine rápido y venga la bendición. Todos pueden tener ese deseo, pero la fe es diferente. La fe es esperar y desear obedeciendo a la voluntad y palabra de Dios. No es fe si simplemente uno espera y desea de boca. Uno dice, sí, yo oro y creo en que Dios hará la obra grande y bendecirá grandemente después de la prueba. Y las personas dicen, sí, cuando el pastor regrese, así se dará. Por ejemplo, cuando preguntan a los niños qué quieren ser de grande, digamos que ahora los niños dicen cosas un poco más realistas, pero antes los niños solían decir, yo quiero ser un científico, un presidente, el presidente del país, y tenían esos deseos y decían que eran sus sueños. Pero la fe es diferente. La fe es acompañada con las obras. ¿Será que Dios Padre no respondió aún ustedes habiendo orado con esa fe y obras? Hay personas que no tienen fe y así se quejan y hablan de la realidad. Dicen, esto es difícil, esto es cargoso, quiero recibir ese consuelo. He tenido pérdidas. Y si no es la confesión de fe que Dios desea, ¿cómo podríamos decir que fue una oración con fe?
los que no tenían fe, Dios en su aventador, así salieron esas personas que no tienen fe. Entonces, ¿no deberían ustedes marchar con fe? Hay países que no tienen esa comodidad, no tienen esa facilidad de ver el canal GCN, pero ustedes dicen, es que no tenemos la iglesia, no tenemos culto presencial. La fe 그런데 아직도 힘들어요, 어려워요 하면 성도님들은 힘든데 나는 힘든 성도님들을 지금 모르고 충만하고 행복하다고 가고 있구나. 또 저한테 행복해요, 충만해요 하시는 성도님들은 나 기분 좋으라고 그러면 충만해요, 행복해요라고 말하나. 제가 한 1, 2주 동안은 그런 고민에 빠졌어요. Yo durante 1 o 2 semanas pensaba en los hermanos que me decían que están avanzando con esa fe. Y me preguntaba si lo decían para no preocuparme, porque había otros hermanos que decían que es difícil. Dios Padre nos ha hecho ver si esa fe era verdadera. Y así nos hace marchar ahora hacia un camino hacia un camino de la fe verdadera. Hermanos, cuando yo predico, no tengo un semblante decaído. Y algunos hermanos me dicen que tienen victoria en una semana al ver mi semblante lleno del Espíritu Santo al predicar. Yo también he tenido momentos en los que no he tenido palabras en mi boca. Pero por la gracia y la fortaleza de Dios he podido avanzar hasta el día de hoy. Porque también hay momentos, claro, difíciles para mí. A veces pensaba, ¿será que no puedo percibir esa carga de los hermanos? Yo me preocupaba y pensaba, yo estoy guiando a los hermanos en la fe, pero ¿será que los hermanos no están siguiendo por este camino? Pero los hermanos están siguiendo por este camino con fe, ¿verdad? Job tenía ese temor y reverencia a Dios. Pero cuando la realidad no parecía ser como él deseaba, como no era un Dios sanador como él deseaba, tenía esos malos entendidos. Y es por eso que Dios lo probó para perfeccionar su corazón. Y ustedes deben aplicar esto en sus vidas. Si uno dice, no, cuando la situación era así y yo estaba en la iglesia, podía orar más fervientemente, pero al ser la situación diferente ya no lo está pudiendo hacer. Entonces, esa es su verdadera fe. Esa es la realidad de su fe. Reconocer, yo no podía hacerlo por mi propia fuerza, sino era por la fuerza del pastor principal. Y las personas dicen, ¿por qué hablan tanto del pastor principal? Es que ustedes naturalmente dicen que si no ha sido por la oración, amor del pastor principal, no hubiéramos ido a ir por este camino. Esa es la guerra espiritual que ustedes deben vencer y esa es la razón por la que Dios nos ha permitido este tiempo. Ustedes deben chequear si están escribiendo ya la respuesta correcta o todavía siguen escribiendo en el examen respuestas equivocadas.
그러나 기쁨과 감사가 바로 옥문을 여는 열쇠였습니다. 여러분들의 개개인에 당한 어떤 문제와 어려움이 있습니까? Esa gratitud y gozo ha sido la llave para abrir esa cárcel. Espero que ustedes puedan encontrar cuál es la llave para ustedes resolver sus problemas. 에베소서 6장 12절에 우리의 씨름은 혈과 육에 대한 것이 아니요 정사와 권세와 Hoy en día también la obra de Dios que cumple el reino de Dios y la salvación de las almas es el campo de batalla espiritual, tal como menciona Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando comparte el evangelio que hace obtener vida manifestando el poder de Dios, el enemigo y diablo que tienen miedo del poder de Dios usa la fuerza del mundo para obstaculizar y perseguir a las personas de Dios. Lo que nosotros debemos hacer en el campo de esta misión es creer y confiar completamente en Dios, quien es el verdadero guerrero valiente en la batalla, y orar con mucha más fuerza. Cuando nos revistamos del poder de Dios a través de la oración ferviente, creyendo y confiando en Dios, podremos practicar con gozo y gratitud, no importando el sufrimiento o persecución. Cuando lo hagamos, Dios podrá obrar. Mang Min, durante todo este tiempo, cada vez que preparaba la gran cruzada unida al extranjero, el pastor principal ofrecía especialmente oración en la montaña y los hermanos ofrecían la oración de Daniel especial con la directora Bonnie. Y como un ejemplo de entre ellos, en caso del seminario pastoral y la gran cruzada realizada en Lahore, Pakistán, en octubre del año 2000, el lugar de reunión fue clausurado por la severa oposición y persecución de los musulmanes. Como ustedes pueden ver ahí, colocaron candado y así cancelaron la cruzada. En ese momento, nuestro amado pastor principal, sin mecerse ni en lo más mínimo, oraba en silencio con una fe firme que cree solo en Dios y se dependió únicamente de Dios. En aquel entonces, en la iglesia central, los hermanos oraron con todo su corazón en la oración especial de Daniel con la directora. Dios respondió a la firme fe del pastor principal y la oración sincera de nuestros hermanos, y al enviar un ministro influyente de Pakistán, permitió que la cruzada fuera realizada y que no recibiéramos impedimento alguno después. En la cruzada que se realizó luego de todo ello, numerosos musulmanes asistieron, se convirtieron al Señor y rebosaron de innumerables obras de sanidad y poder. Cuando nos aferramos ante Dios con fe y oración, la cruzada tuvo un gran éxito, incluso ante la amenaza de persecución y terrorismo de musulmanes, y al ser transmitida por la televisión pakistaní, se manifestó la obra asombrosa en la que numerosas personas fueron sanadas. ¿Será que habría sido mejor si la cruzada hubiese sido ejecutada en paz, sin la obstaculización del enemigo y diablo? En todas las cruzadas que realizamos tuvimos obstaculizaciones, incluso de misioneros coreanos de otras iglesias. Podemos pensar que de pronto sin esas obstaculizaciones podemos realizar mejor las cruzadas. Sin embargo, el ataque de la oscuridad hace que la luz sea revelada más esplendorosamente y ayuda a que la gloria de Dios sea manifestada mucho más grandemente. Hasta que nosotros culminemos el cultivo humano y vayamos al reino de los cielos, la batalla espiritual continuará. No obstante, si nosotros avanzamos venciendo con fe, oración y obras de obediencia, en esa magnitud seremos transformados en hijos verdaderos que a Dios le agrada y podremos marchar hacia el trono donde está el Padre. Por ello, oro en el nombre del Señor para que todos los hermanos miren solo al Dios Todopoderoso con una fe que no tiene temor, hagan cosas que a Él le agrada y así siempre den gritos de victoria. Concluyo el mensaje, amados hermanos. Si leemos el capítulo 17 de 1 Samuel, que es el pasaje de hoy, en el valle de Ela estaba parado un guerrero filisteo llamado Goliat, quien insultaba el nombre de Dios y el ejército de Israel. Pero en el campamento de Israel no había alguien que pudiera derrotar a Goliat. Incluso el rey Saúl, que era mucho más grande que las otras personas, tembló de miedo ante Goliat, y el ejército entero de Israel tuvo gran miedo. Al tener temor, no había guerrero o soldado que podía enfrentar contra Goliat. Y así Goliat insultaba a Dios también. Sin embargo, el joven David no tenía su mirada en Goliat del campo de batalla, sino en Dios, quien es mucho más grande que Goliat.
por lo que no tuvo miedo ni en lo mínimo, y así corrió rápidamente con valentía delante de Goliat. Primera de Samuel 17:45 registra. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y clamó a gran voz de tal manera que no solamente el ejército filisteo, sino también todo el ejército de Israel pudiera escuchar, y luego lanzó la piedra hacia Goliat con una honda. Primera de Samuel 17:47 señala: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Por la fe y obras de David, Goliat cayó y el ejército de Israel obtuvieron gran valentía, y ese día tuvieron la gran victoria en la batalla de Ela. Es igual en nuestro tiempo actual. Es el campo de batalla espiritual que Dios Padre nos ha permitido. ¿Tienen alguna preocupación o ansiedad de la realidad semejante a Goliat frente a ustedes? Nosotros debemos tener la mirada en Dios, quien es mucho más grande que ello y es poder mismo. Así como el pacto de Dios que nos ha dado desde la apertura de esta iglesia, completaremos la misión mundial, y al ser personas de espíritu completo que entran a la Nueva Jerusalén como Dios Padre desea, construiremos el gran santuario. Dios lo ha dicho y Él mismo lo hará. Para ello nosotros debemos mirar únicamente a Dios y obedecer a la voluntad de Dios, y asimismo orar con más clamor en medio de la dificultad y practicar siguiendo la bondad, siguiendo la verdad. De Dios es la batalla. Así que Manmin no debe temer ni derrumbarse al ver la realidad que se ve ante los ojos, sino levantarse, practicar la palabra y emitir la luz de Dios más esplendorosamente. Oro en el nombre del Señor para que todos los hermanos corran con más fuerza, agradeciendo hoy por el 40º aniversario de Manmin. Agradeciendo a Dios, quien ha respaldado hasta ahora con la palabra de vida y su poder, al Dios de amor, quien nos ha respondido, sanado y protegido. Oremos meditando en la palabra. Buen Padre Dios, te damos gracias porque tú nos has guardado y protegido hasta cumplir los 40 años de aniversario y has manifestado tu asombrosa obra de poder. Te damos gracias. En el cultivo humano, a veces hay momentos semejantes a la guerra, aflicciones y dificultades. Y también hay ataques del enemigo y diablo que quieren obstaculizar el reino de Dios, pero nosotros podemos ver cómo tú finalmente eres glorificado a través de ello. Ayúdanos a comprender la voluntad y providencia del Padre, y ayúdanos a entender esa clave para tener victoria en nuestra batalla espiritual. Padre, recibe toda la gloria a través de Manmin. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de paso principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GESEN Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo, yo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales e incurables con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluye el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan.
Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer al estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero, piel e intestino, el cielo, la aplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades del corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones aparezcan. Sánalos de polipoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela debido a toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restauralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Limitaciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición a la concepción, que reciba la bendición a la concepción. En el nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás, al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes, fuera. Espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad, fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad, fuera toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, el huésped celestial, los ángeles y con tus ojos como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, he orado. Amén.